Continuamos con el doctor Miguel Don Gil, quien nos acompaña desde España y hablamos sobre el tema de las migraciones en ese continente europeo, en la Unión Europea. Miguel, hablemos un poco en este segmento de los controles migratorios que existen en la Unión Europea y cómo, pues, de una población más o menos uniforme se apuesta también a la diversidad. También me gustaría que habláramos sobre, pues, esas políticas migratorias que hay principalmente en la parte latina, que son pues España, Italia y Grecia. ¿Qué nos puedes decir? Sí, antes de empezar esto, quisiera en el segmento anterior, concluiste con una cosa muy interesante y quizás yo no apunté, y es cierto que no hay que pensar que todas las personas que emigran pues lo hacen sin estudios o con bajos niveles formativos, sino que Sí. hay un sector importante, dependiendo también por países y circunstancias, pero hay cierto sector importante que van y emigran con estudios y con niveles educativos importantes. ¿Mm? Personas formadas, y esto hay que tenerlo en cuenta. A veces en España se ha hablado, en épocas de crisis económica, como alguna de las más recientes, de la existencia de la llamada fuga de cerebros. ¿Qué es esto de Sí. la llamada fuga de cerebros? Pues que aquellos que están mejor preparados, dadas sus capacidades, pues igual ven que emigrando a otro país va a tener mejores condiciones y uno dice, bueno, si yo voy a trabajar lo mismo que en España, pero allí se me valora más mi capacidad intelectual o de desarrollo de trabajo y me van a pagar el doble, pues yo me voy a donde sea. Y esto pues hace que se produzca una fuga de cerebros. Aquí en nuestro país, También, Miguel, excusa que te interrumpa, aquí en nuestro país tenemos este problema. Los muchachos a veces se preparan tanto que no encuentran en el mercado de trabajo pues una oferta que les satisfaga y se nos van. Y tenemos una fuga de cerebros terrible, principalmente a los Estados Unidos. Los médicos se nos van, los que estudian cuestiones de bolsa de valores y todo este tipo de cosas. Y es lamentable, pero el hecho de que también puedan estar en otros países insertados en esas sociedades, que quizás como tú dices lo valoran más que aquí, entonces también recibimos remesas, es todo un tinglado, difícil de analizar de una manera simple. por eso te decía que como es un tema complejo, lo mejor es estudiar este tipo de problemas cuando no los hay. Porque Claro, cuando uno está metido en el meollo del problema, hay tanta información en un sentido y en otro que uno se vuelve loco prácticamente. muy de Eso que acuerdo. dices de República Dominicana, yo soy consciente. Yo he trabajado allí más de 4 años en el sector educativo y como consultor y he visto esa realidad. Hay que decir que República Dominicana, cosa que yo admiro, ha invertido en estos últimos años mucho en educación y ha habido una política de becas para permitir que aquellos más capacitados puedan acabar sus estudios, hacer doctorados a nivel internacional, que yo le doy un aplauso. Claro, hay el problema de que el que sale fuera y conoce otras realidades, igual dice, bueno, es que yo aquí tengo más posibilidades o igual las mismas, pero igual me van a pagar más o voy a vivir mejor y entonces decide no volver. Y ahí se produce esa fuga o esa sangría de cerebros. Yo eso lo valoré y lo pensé mucho en su tiempo y cuando estaba allí sobre todo lo viví y yo creo que quizás más que apostar por esa política de becas para concluir los estudios en el exterior, yo daría una política de becas para que se acaben los estudios, ¿eh? Dotando lógicamente de las estructuras y de los programas de estudios para que se acaben en el propio país. ¿Mm? Que se hagan los doctorados, si es que no los hay, pues se implanten en el propio país y que esas personas, que muy capacitadas, porque hay dominicanos Sí. excelentes a nivel no solo de trabajo rudo, sino intelectual, hay muy capacitadas por todo el mundo, pues entreguen al país todo eso que saben. Entonces, pero es un reto, porque lógicamente todos somos humanos y todos queremos lo mejor para nosotros y nuestras familias. Y hace 50 años uno escuchaba la radio, leía la prensa, pero es que ahora uno eh, habla, interactúa por internet,
es muy fácil tener hasta una entrevista de trabajo online. Uno puede estar en, yo qué sé, en, en República Dominicana y que le hagan una entrevista en Emiratos Árabes. Hasta las barreras idiomáticas, hombre, hay que saber idiomas, pero hasta ahora la inteligencia artificial está haciendo traducciones simultáneas. Es decir, que la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil poder comunicarse y viajar es muy, muy económico. De Yo hecho, sí. es como tú dices, se puede trabajar por internet. ¿Cuántas personas no trabajan online y viven aquí, trabajan en Estados Unidos, en Europa, donde fuese? Pero para esto necesitan tener un nivel educativo alto. Entonces, por eso es que hay que apostar por la educación también. Y ya no es el que tiene cierto nivel educativo y preparación, no necesita emigrar físicamente para poder conseguir oportunidades de trabajo más rentables, por ejemplo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Esa es una perspectiva que la acabas de decir tú y ciertamente también yo la he pensado en algún momento, y es que si en la medida de lo posible, ojo, vamos a ver, viajar te abre la mente, conocer otras culturas a nivel vital, el tratar con personas que tienen otras costumbres, te abre la mente, conoces cosas, te hace ser más tolerante con lo diferente, porque lo que tú crees que es normal, igual vas a otro lugar en costumbres, tradiciones, y no es así. Y tienes que adaptarte al Sí. lugar donde llegas. Entonces, es muy bueno viajar y conocer. Pero sí que yo invitaría, sobre todo para que no se produzcan también estas situaciones extremas, es de gente que se aventura a emigrar de forma irregular. Es decir, antes que emigrar irregularmente, tratemos que con Internet hoy en día está toda la información, hacerlo por canales regulados. Y luego, antes de arriesgarse a irse, si con los medios tecnológicos que tenemos podemos trabajar virtualmente, hagámoslo. Es un beneficio que nos da la tecnología. Lo que pasa es que también tenemos una masa de trabajadores, de personas, tanto en nuestro país como en otros países, que quizás no tienen la preparación para poder llenar los requisitos de un trabajo online y trabajan en puestos pues más físicos, y esos hay que estar ahí. Y la verdad es que esos trabajos se pagan mejor en países del primer mundo, y por eso es que es tan difícil que la migración ilegal se termine. Nosotros tenemos el caso de Haití y de la República Dominicana, que por ejemplo en República Dominicana hay muchísimo más oportunidades de trabajo que en Haití. Y además de la situación de deterioro que vive esa sociedad y de violencia. De manera que es que hay muchos puntos que inciden en esa iniciativa de irse del país donde uno vive, que yo creo que siempre bueno, yo desde mi punto de vista lo veo un poco triste, porque dejar lo que son los orígenes de cada uno, hay otras personas que lo ven, bueno, si es una oportunidad, no existe tristeza, solo alegrías, pero enfrentarse a una nueva sociedad y muchas veces sin familiares no es nada fácil. Mira, Pero yo, hablando de experiencias personales, cercanas, yo también puedo hablar no solo teóricamente, sino que yo he emigrado, yo he ido a exacto, República Dominicana a sí. trabajar. A mí no me gustaba nada, nada viajar, te lo digo de verdad. Para mí el estar más de 2 días fuera de casa era una cosa que no... Hombre, a veces a nivel, puedo hacer el típico viaje de turismo de una semana, perfecto. Pero bueno, se dio ese reto, esa oportunidad, dije, voy. Y luego me di cuenta que como experiencia vital que fue muy positiva y también al final esa cosa reacia a viajar se me quitó. No, Son como, hay que superar esos retos. claro, Porque claro. te digo esto porque ahora si no estoy viajando es como que me siento raro. Mira Cuando cómo yo antes cambiaste. detestaba viajar. Mira cómo cambiaste. Bueno, pero volvamos a la Unión Europea y vamos a ver un poco sobre los controles migratorios de la Unión y la diferencia entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. Sí. Otras veces tú te desvías en grandes caminos y hoy me he desviado yo. Disculpar, este No, sector, todo es este segundo válido. bloque lo hemos hecho un poco No, reliado, pero todo es pero muy vamos válido ahí, que porque eso es muy interesante. esas experiencias personales también enriquecen mucho la conversación. Eh, yo diría que Europa es la unidad en la diversidad.
¿Y por qué esto de la unidad en la diversidad? Bueno, es la unidad en la diversidad por el simple motivo de que Europa, vamos a partir de la base de que no es un país. Pero de manera, yo creo que acertada, desde mediados del siglo XX, se llevó a esa idea de somos una serie de países que compartimos una base cultural básica y que unidos podemos hacer mucho más que separados. También con la atroz experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y se empiezan a hacer tratados que llevan el establecimiento de la, primero, Comunidad Económica Europea, que era que había una facilidad de intercambio, de tránsito en lo económico, de transacciones en el trabajo, facilidades en la exportación de productos, y luego se llegó al espacio común europeo, en el cual la realidad es que si uno está residiendo porque es nacional o porque es un extranjero que está con un permiso de residencia, si uno está legalmente en un país miembro, puede caminar o viajar por todo el conjunto de la Unión Europea sin ningún tipo de problema. Y esto hace que las fronteras, aunque realmente existen, porque los países tienen unas fronteras geográficas, pero hay una facilidad de comunicaciones, porque si uno está legal en un país, puede ir a cualquier otro de la Unión Europea y no hay controles. Hombre, vamos a ver, y más con la tecnología hoy en día, pues si hay que controlar, pues que hay un, no sé, un criminal o hay un robo o hay un tráfico de lo que sea, ¿no? De mercancías, pues sí que hay cámaras y controles policiales que ayudan a detectar todo eso. Pero la frontera física como una barrera en la que uno tiene que enseñar el pasaporte, eso no existe ya en la Unión Europea. Sí. Uno, por ejemplo, en la Unión Europea, yo estoy en España y voy a viajar a Italia y no tengo que llevar pasaporte. Lo único que tengo que llevar es mi documento nacional de identidad. ¿Esto qué hace? Que moverse por la Unión Europea sea muy sencillo. Ahora, en lo que respecta al tema de esta emigración que llega, una vez que, por ejemplo, un inmigrante llega a España, puede de España ir a otro país. Porque, por ejemplo, esto lo veremos luego por regiones, lo veremos luego, pero España es un punto, vamos a decir, caliente de entrada en la Unión Europea porque limita con África. Por ejemplo, están las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Luego, cruzar el estrecho es una distancia muy pequeña. También están muy cerca las Islas Canarias, que lo comentaremos luego. Está la Entonces, entrada de muchas Europa, veces el además, desde objetivo América. no es España. El objetivo es Europa y entonces lo que hacen es llegar a España para luego ir a cualquier otro país. Entonces, ¿cuál es la problemática que tiene Europa? Que al tener una libre circulación en su interior, conviene y es muy necesario que haya una especie de acuerdo común de cómo se controlan las fronteras. Porque luego la realidad es que la diferencia de los países es muy grande. Por ejemplo, a nivel de regularización de un inmigrante que esté ilegal, es más fácil, por ejemplo, en el caso de España, que en el caso de Alemania. En Alemania o estás regular o no puedes hacer nada y si te localizan, pues tienes una expulsión bastante inmediata del territorio. Por eso digo que hay mucha diversidad. Hay países con una reglamentación mucho más férrea y otros países con una reglamentación más abierta. Pero entonces Esto hace... eso es negativo para la Unión en completo, porque entonces pueden entrar de un lado, por España, por ejemplo, si no tiene tantas restricciones, e irse a uno de los países que sí las tenga cuando esa no es su política migratoria. Entonces, lo importante es entender que Europa funciona como un gran espacio común y que, eso sí, se ha tenido que dotar de una serie de normativas porque, lógicamente, la emigración existe, estos flujos migratorios existen y la Unión Europea tiene que tomar algún tipo de medida. Miguel, pero entonces antes de irnos a la pausa, ¿existe realmente una diferencia de control migratorio
entre los países del sur, si es que pudiéramos clasificarlo de esa manera, vamos a decir los latinos que están en el Mediterráneo y los del norte, en Europa? Sí, sí, existen diferencias. Hay que decir que el tema de cómo se gestiona la política migratoria en la Unión Europea sigue siendo o es uno de los temas de controversia entre los propios Estados miembros. Cuando hay reuniones en el Parlamento de la Unión Europea, siempre suele haber debates en este sentido porque es complejo, porque cada país tiene una perspectiva o un determinado país necesita trabajadores, otro no, o trabajadores cualificados o no, pero lo dicho, como se intenta aplicar una homogeneidad, es difícil a veces pues atender a esas diversidades y esto lo hace más complejo. Miguel, nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos quisiera que me dijeras si el tema migratorio es uno de los temas más discutidos en esas reuniones de la Unión Europea, ya que conlleva también muchísimos temas sociales y económicos. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Bien.